y bienvenidos a Mira, un canal de comunicación con programas sobre diversos asuntos educativos. Nos podrás ver y escuchar en YouTube, Twitch y tus servicios de podcast favoritos. En el episodio de hoy hablaremos con Agus Gil Varela, una maestra de educación primaria muy joven pero muy decidida, que ya asume la responsabilidad TIC de su centro. ¿Quieres saber qué hacen los coordinadores TIC en los centros? ¿Te gustaría entender mejor la relevancia de este cargo? ¡Empezamos! Hola, 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 ¿qué tal? Estamos hoy con Agus Gil. Hola, Agus. Hola, Carmen. Ella es maestra en educación primaria y hemos estudiado juntas la diplomatura en Oviedo hace unos cuantos años. La vida nos ha vuelto a reunir y vamos a hablar sobre todo de la coordinación TIC, que es una de las cuestiones en las que Agus nos puede dar muchas ideas porque ahora mismo está asumiendo ese cargo en un centro en Asturias. Agus ha opositado, hemos llevado caminos diferentes. Ella ha opositado como maestra y está trabajando. Primero estuvo como interina en 3 centros distintos y ahora como funcionaria ha estado en otros 3 diferentes. ¿Es así? Sí. Y bueno, el cargo del coordinador TIC es bastante desconocido en general para el profesorado y nos ha parecido oportuno hacer esta entrevista para que ella nos explique un poco en qué consiste su trabajo, su día a día. Muchas gracias, Agus, por estar con nosotros hoy en Mira. Un placer escucharte. Me parece realmente increíble volver a estar hablando contigo ahora, después de tantos años. Pues sí, gracias, Carmen. La verdad es que no sé en qué momento ha pasado tanto tiempo, pero es un auténtico placer haber retomado el contacto y compartir experiencias de esta profesión que a las dos nos gusta tanto. Bien, pues vamos a empezar con las preguntas que tengo aquí previstas para ti. Y la primera de todas es cómo tú te metes a una coordinación TIC en un centro, ¿no? ¿Por qué decides ser coordinadora TIC o si te han obligado? No, esto fue totalmente libre. Al llegar a mi nuevo destino hace 3 años, ¿no? El puesto de coordinador quedaba totalmente desierto. Entonces, bueno, sí que es verdad que en mis anteriores centros ya había participado en lo que era el equipo TIC, sin ser coordinadora, en ayudar a los compañeros, mantener algún equipo y demás, y sí me gustó mucho siempre esa versión de formación, de ayudar al compañero. Entonces, bueno, en el primer claustro, que es más o menos cuando se reparten todos los cargos de coordinaciones y demás, preguntaron que si alguien quería la coordinación TIC. Yo levanté la mano y sé que la respuesta, creo recordar, fue como: ¿estás segura? ¿Sabes algo de ordenadores? Y dije, sí, estoy segura, me gusta mucho. Y bueno, pues ese año formamos un pequeño equipo, tanto el jefe de estudios como el secretario, que hasta ahora había sido el director y el coordinador del centro, y yo. Entonces, bueno, fue un año un poco de conocimiento del centro, de situarme. Ellos llevaban todo lo que era llamadas telefónicas e incluso gestión económica, porque bueno, de vez en cuando hay que hacer compras y demás, y yo me encargué de todo lo demás. Así empezó mi aventura en este centro. ¿Cuál es la principal función de un coordinador TIC, tal y como tú lo ves, tal y como tú lo estás viviendo en tu centro? Siendo realistas, en el día a día apagar fuegos. No funciona una pantalla, este ordenador no tiene sonido, no hay internet, y además muchas veces la solución es la más obvia que puedas imaginar, el tener un cable enchufado y luego apagar y encender, ¿eh? Siempre que llamas a un informático te lo va a decir: apaga, enciende y luego investigamos. Y hay muchos fuegos, porque tenemos una población de profesorado muy envejecida. Ya no hablo de mi centro, hablo en la experiencia que tengo en general. Y hay muchas carencias en lo que es la formación digital. La formación que recibimos hoy en día en la carrera sí que nos introduce en algún aspecto de digitalización, pero siempre hay que seguir formándose al respecto, porque es un ámbito que cambia muy deprisa y muy rápido, y no todo el mundo lo hace, ¿no? Te tiene que gustar. Luego, cuando siempre voy por el pasillo, muchas veces me aborda un compañero, ¿no?, preguntándome por cualquier cocina. Entonces, el día a día es apagar fuegos y en el momento que surgen, porque muchas veces planificas una clase o una videollamada. Por ejemplo, tenían una videollamada con un sistema, no funciona, pues te toca solucionarlo. De hecho, en el recreo, muchas veces cuando nos juntamos hay que aclarar que estamos descansando y que las dudas para otro momento, ¿no? La función también más relevante en estos 2 últimos años ha sido generar un programa en el centro, un documento que se llama el Plan de Digitalización del Centro, el PDC,
que nada, se estabiliza desde una LAFO, que es un análisis de cómo está el centro, para poder realizar un diagnóstico de lo que realmente el centro necesita y generar unos objetivos de trabajo en torno a la situación que tenéis o que se tiene. Creo que sería muy interesante que nos explicases un poco qué consiste ese plan de digitalización para nuestros alumnos de organización escolar y también en qué consiste ese DAFO, que a lo mejor es un término también que les resulta novedoso. Bueno, la DAFO es un análisis con unas siglas, ¿no? Las D es de debilidades, la A de amenazas, la F de fortalezas y la O de oportunidades. Nosotros tenemos muchas debilidades, pero también tenemos muchas fortalezas, entonces hay que saber buscar lo que nos viene bien. Me detengo un segundo para explicaros cómo se hace el análisis, ¿vale? En mi primer año como coordinadora TIC no había plan digital actualizado, entonces lo que hicimos fue hacerla como se pudo. Se hizo una DAFO de un sistema que se llama Selfie, que es a nivel europeo, y sí que da bastante información, pero el año pasado la consejería estableció unos grupos de trabajo para que todos los centros tuviéramos el mismo modelo de plan digital y nos dio unos cuestionarios para mandar a los compañeros, en concreto 4. Una DAFO, o sea, un cuestionario, perdón, era para el equipo directivo y el coordinador TIC, digamos que todo lo que tenga algo que mandar en coordinación, por decirlo de alguna forma. Luego otro cuestionario para docentes, un cuestionario para el alumnado, lógicamente en un colegio de educación infantil y primaria, como os podéis imaginar, no vamos a hacer contestar a ese cuestionario a los niños de infantil, solo lo contestaban los niños de quinto y de sexto, de tercer ciclo, y luego un cuestionario para las familias. Con todo eso teníamos preguntas que daba pie a saber el funcionamiento del centro de los ordenadores, de las pantallas, la formación que tenía el profesorado, los dispositivos tecnológicos que tenían las familias, porque a lo mejor hay familias que no tienen en casa un ordenador o una tablet y hay que cedérselos. Y luego, algo muy importante también, el grado de conocimiento que tienen las familias en torno a su competencia digital para ayudar a los peques en un momento dado. A partir de todo ello se genera un cuadro y bueno, analizas por dónde seguir trabajando. Mi plan inicial es repetir la DAFO cada 2 años en el cole. Lo ideal sería hacerlo cada año y ver si las medidas que se han desarrollado han mejorado la situación, pero es verdad que lleva muchísimo tiempo, ya no solo como coordinador, también a los profes contestar y claro, no se puede dedicar tanto tiempo en una coordinación tan grande en hacer esto. Entonces, bueno, lo tengo previsto hacer cada 2 años y actualizar los objetivos del centro, del programa o del plan cada 2 años también. Nos has hablado que tu función principal es en el día a día pues estar apagando fuego, resolviendo incidencias que surgen, ¿no? Y luego pues un proyecto así como más en el largo plazo de elaborar ese plan de digitalización, pero yo me imagino que desarrollas otras funciones que quizás podríamos llamar secundarias, no sé, a mí por ejemplo me suena cuando hablo con los centros pues que hay agobio con la página web, con las redes sociales o con muchas otras tareas que también son tus funciones, pero que quizás no sean la prioritaria. Si nos puedes hablar también un poquito de eso, puede ser interesante. Sí, en cuanto a funciones secundarias, muchísimas. Desde dotar al alumnado, como decía antes, que no tiene recursos tecnológicos y darle un dispositivo en préstamo, mantener las herramientas tecnológicas del centro tanto actualizadas, en buen estado y censadas también, y participar en todo lo tecnológico del centro. Por poner un ejemplo, intentar, si un compañero quiere grabar algo en la radio, le ayudas. Si hay que ayudar a cuadrar unas tablas de Word que quedan descuadradas, los ayudas. O, por ejemplo, me acuerdo ahora mismo de una compañera que me dice, es que lo que a ti te lleva a hacer esto en Canva, 2 minutos a mí me lleva una hora. Pues sin problema alguno se hace, ¿no? Y sí que es verdad que algunos coordinadores TIC suelen llevar también las redes sociales del centro, incluso la página web. Yo este año lo he intentado diversificar porque en 6 horas no me daba tiempo a todo. Entonces sí que considero muy importante las redes sociales del centro y decidí cedérselas a otra persona. Las redes además permiten una comunicación con las familias muy natural, muy instantánea, muy rápida. Todo el mundo está muy acostumbrado a ver lo que es un stories o lo que es una publicación, pero para que funcionen hay que dedicarles tiempo, hay que hacer un perfil bonito, dinámico. Muchas veces lo que hay que publicar en redes sociales no te llega en tu hora de liberación. Imagínate que yo tengo libre el lunes a las 12. Ya, el lunes a las 12 no me va a escribir la directora diciéndome que ha llegado su información, me va a llegar en cualquier otro momento y hay que publicarlo en ese momento. Entonces, bueno, es complicada la gestión de las redes sociales porque sobre todo depende de tener muy buena voluntad. En mi caso, por mucho que me gusten las redes sociales y por mucho que me guste editar fotos, intentar hacerlo bonito, no era compatible con las 6 horas porque además
me comprometí con el equipo directivo a cambiar la página web del centro. Aquí en Asturias nos obligan a tenerlo en un repositorio que se llama Aloha Web, que es un tipo de WordPress bastante antiguo y bastante complicado de entender y no les sirve tenerlo en otro sitio. Entonces yo me comprometí con ellos a generar de cero la página web y era mucho tiempo que dedicaba también formación, porque para ello tenía que ir a un curso, así que se lo dejé a otra compañera. Y poco más, apagar fuegos y todo lo que surja en los momentos dados. Has mencionado la formación y era una pregunta que estaba en mi cabeza, ¿no? ¿Cómo aprendes tú a hacer todas estas cosas que nos estás planteando? ¿La consejería os facilita algún tipo de formación específica? ¿Os la tenéis que buscar vosotros por vuestra cuenta? ¿O cómo lo resolvéis? Porque de repente pasas de ser una maestra con formación de diplomatura en educación primaria a alguien que está gestionando toda la tecnología de un centro educativo. A ver, no hay formación específica para el puesto de coordinación TIC. Sí que es verdad que, por ejemplo, con el tema de la web lo hizo muy bien la consejería. No publicó el curso de forma abierta, sino que mandó un enlace de inscripción a las direcciones del centro, de tal forma que la dirección del centro elegía a la persona responsable de la página web y se los apuntaba esa persona, con lo cual ahí, chapó, muy bien hecho porque fue una forma de filtrar muy interesante. Pero sí que es verdad que falta formación. En algunos puntos sí que tenemos nuestra referencia, como por ejemplo a la hora de redactar el plan de formación perdón, el plan de digitalización de centro. Ahí se creó una figura a la cual nos dio todos los archivos que teníamos que cubrir, los cuestionarios, revisó el plan una vez hecho, insistió en que estuviera cubierto en unas fechas. Ahí muy bien. Pero lo que es formación de saber cómo va un ordenador, de cómo formatearlo, no, eso no hay. Hay la formación que puede estar reglada en los centros de formación del profesorado, pero ahí puede acudir todo el mundo. Y de hecho, una de las quejas que hemos tenido es que bueno, no sé si en Cantabria se está haciendo, pero nos están obligando a certificar los cursos de competencia digital, ¿no? Y aquí en Asturias este año salió por primera vez el B2. Creíamos que íbamos a tener cierta prioridad los coordinadores TIC y cuando nos dimos cuenta se cerró a los 2 minutos y fue por orden de apuntarse. Luego, además, el año pasado hubo una iniciativa muy buena por parte de la consejería, que fue hacer como una reunión al trimestre con los coordinadores TIC y no tuvieron muy buen resultado. La primera fue básicamente una conferencia en la que no, solo hablaban ellos, presentando un poco pues qué se iba a hacer, que genial, porque muchas veces no te llega la información por correo, incluso reenviado del equipo directivo y tú no sabías nada. Y la segunda vez que sí que planteamos dudas fue la última reunión que tuvimos. Es decir, en este curso escolar 24-25 no se han vuelto a repetir ninguna de esas conferencias o charlas o como lo quieras comentar. Entonces, bueno, es una pena porque realmente era muy interesante. Lo que sí que os puedo comentar es un paréntesis muy grande, que es la buena voluntad que tienen los coordinadores TIC de Asturias, que es que si bien no hay una formación específica, entre nosotros tenemos una comunidad que es muy buena y en la que nos ayudamos muchísimo. Por ejemplo, hay un grupo Teams en el cual se pueden comentar dudas, se suben archivos que pueden ser de interés y luego a partir de ese canal Teams se creó un chat de Telegram donde también nos preguntamos dudas y nos solucionamos las cosas entre los unos y los otros. Pero es que no solo eso, es que el año pasado, sin saber muy bien cuál era el nivel del coordinador TIC, se nos encomendó la formación presencial en el centro del nivel A1 a aquellos profesores que quisieran formarse del centro. Entonces, bueno, nosotros somos formadores, pero nadie nos forma el propio interés. Otra cuestión, Agus, o sea, en relación con la formación, por ejemplo, aquí en Cantabria sí hay un seminario permanente de coordinadores TIC y una vez por semana tienen comunicación y contacto entre ellos, pero es muy interesante lo que habéis hecho vosotros de generar vuestro propio grupo y generar vuestro propio medio de comunicación y de resolución de los problemas que estáis teniendo. Creo que eso es muy interesante y que conviene también que fijemos la mirada en cómo se crea ese grupo, cómo se gestiona, las ventajas que os trae, cómo aprendéis y si nos puedes explicar un poco, organizacionalmente tiene mucho interés. Sí, a ver, recordad que soy un poco novata. Yo me metí en este grupo hace 3 años, entonces, bueno, lo que sé son también de oídas, ¿no? Hasta donde yo sé, hay un profesor de instituto que la verdad que lo conozco personalmente desde el año pasado y es un poco mi mentor. Cada vez que tengo una duda, incluso le hablamos por teléfono, quedamos y demás, porque es pura generosidad y bondad a la hora de explicar cosas y de ayudar. Entonces, bueno,
creo que la iniciativa partió de él y creo que hay que tenérselo en cuenta. Creó un canal Teams en el cual, bueno, pues él daba pie a poner dudas, explicaba las cosas que le facilitaban su trabajo y compartía archivos, ¿vale? Archivos de imágenes de ordenadores, por ejemplo, o descargables que fueran ejecutables, que fueran interesantes. En paralelo se desarrolló un chat de Telegram que viene muy bien porque es algo muy instantáneo. Por poneros un ejemplo, imaginaos que en el cole la red wifi de Asturias, que se llama red wifi de docencia, se cae. Tú no sabes si es un problema de tu centro o es un problema de toda Asturias. Entonces, escribes un mensaje en el Telegram, ¿cómo va hoy la red por vuestro centro? Y de repente, pues mucha gente te empieza a decir, pues en el mío mal, en el mío bien. Y eso te condiciona también la forma de actuar porque si el problema es en tu centro, te tienes que hacer cargo tú de la avería y tienes que llamar tú al sistema de informática del Principado de Asturias. Si es a nivel de Asturias, sabes que tienes un poco de paciencia y eso se acabará solucionando. Pero además es una duda para todo. El año pasado, por ejemplo, nos dieron unas pantallas táctiles que se supone que venían con formación. Esta formación no ha llegado todavía. Entonces, bueno, pueden surgir problemas. Por ejemplo, hemos descubierto que si le das a un botón, el táctil se bloquea. Y claro, trabajamos con niños, muchas veces pueden tocar los botones sin darse cuenta. Muchas veces te llega un comentario de un compañero, oye, ¿cómo se desbloquea la pantalla? Y el que haya tenido experiencia previa y ya lo sabe, contesta. Entonces, bueno, es algo muy artesanal, un grupo de WhatsApp sin más, ¿vale? Solo que en Telegram, pero es de gran ayuda. Y luego otra cosa que también tiene muy a favor este grupo es que sirve un poco de tener corporativismo, ¿no? Y buscar nuestro bien. El año pasado formamos un grupo de formación intercentros donde nos juntábamos profes de primaria con profes de secundaria y hay que tener en cuenta que yo al final soy una simple maestrina en cuanto a lo que me refiero a tecnología, pero muchos coordinadores TIC de institutos son informáticos. Entonces, todo lo que te pueden enseñar ellos es un valor incalculable. A mí me enseñaron a clonar dispositivos, a buscar cómo congelar un ordenador, cosas que me hubiese llevado mucho tiempo buscar por mí misma. Y sin lugar a dudas, buscar el bien común. Ahora mismo, por ejemplo, hay una resolución por la cual se nos pueden reconocer las horas de TIC, pero no van de oficio. Tienes que entregar unos papeles y demás. Y una persona que lo redactó en el chat, lo puso y ahora todos tenemos acceso a esa información y vamos con ella. Ahorramos muchísimo trabajo. Hay mucho compañerismo. La verdad que está genial. Has mencionado la palabra generosidad al referirte a este compañero de secundaria. La verdad es que es un ejemplo a seguir, ¿no? Hay que agradecerle todo ese trabajo que ha desarrollado en beneficio de la comunidad de coordinadores TIC y creo que su incidencia es muy positiva. Pero al hablar de generosidad, pues claro, surgen las preguntas habituales, ¿no? De si las horas TIC son suficientes o no, o hay que meter más horas de las que se te reconocen. Y me imagino que en esto pues hace falta mucho compromiso. A ver, en Asturias desde el año pasado contamos con 12 horas de liberación para lo que es el equipo TIC. Se ampliaron de 10 a 12. Sí que es verdad que para mí el fallo principal es que eso ocurre en absolutamente todos los sitios. No tiene en cuenta de si es un instituto con 900 alumnos o un colegio numeroso o un colegio pequeño. En mi caso tengo 200 alumnos. Entonces queda un poco en desequilibrio en función de dónde. Partiendo en mi caso, que es un cole pequeño, y de esas 12 horas, 6 horas tienen que ir van en una persona, a mí esas 6 horas no me dan. No me puedo imaginar cómo están los institutos o los colegios con muchos más niños y dispositivos, ¿no? En nuestro caso, os cuento un poco cómo están organizadas esas 12 horas del equipo para que lo tengáis en la cabeza. 6 horas las tengo yo como coordinadora. 2 horas las tiene la persona que lleva las redes sociales y el resto de horas las tiene mi compañero, el secretario del centro, que es el antiguo coordinador TICS, que os lo comenté antes, y aparte es la persona que tiene más disponibilidad horaria, pues si viene un técnico para abrirle la puerta, enseñarle dónde está el router, coger el teléfono para investigar presupuestos. Entonces, bueno, es muy importante tenerlo a él, ¿no? Entonces, ¿son suficientes? La respuesta es como en todo. Si te implicas, no. Porque si te implicas siempre vas a tener proyectos en mente que vas a querer llevar a cabo y que vas a necesitar tiempo. Lo que son las cosas que tú tienes regladas para hacer, hay semanas en las que no te van a dar tiempo por esas 6 horas y hay semanas en las que sí que podrías incluso ponerte a corregir libretas o preparar tus clases, siendo sincera. Pero hay que tener claro que cuando tú tienes interés y voluntad por mejorar las cosas, 6 horas no son nada y además hay que tener cuidado en cómo están distribuidas. Os voy a poner dos ejemplos. Un ejemplo es cuando mi colegio el año pasado compró tabletas.
compró 20 tablets y había que ponerlas en marcha. Si te paras a pensar un poco, organizar 20 tablets no es algo complicado. En una semana, en 6 horas, deberías tenerlo listo. Yo tardé, creo que fueron entre 3 semanas y un mes, porque hay que sacarlas de la caja, hay que organizar los cables, hay que poner los protectores, hay que encender una, intentar configurarla y hacer copia de seguridad en los demás. Pero es que dentro de esas 6 horas, como tutora pueden surgir cosas en tus niños. En mi centro, que es pequeñito, a lo mejor tienes que abrir la puerta o tienes que sustituir a un compañero que se ha puesto malo, porque sí es que es verdad que cuando se generan las sustituciones, primero están las personas que sustituyen y luego los coordinadores, pero pueden faltar varias personas al colegio. Entonces, son cuestiones que hacen que se dilate mucho en el tiempo. Y luego, yo esto lo puedo hablar personalmente, no por los coordinadores TIC de instituto, pero yo soy maestra, vuelvo a repetir. Entonces, para hacer algo, muchas veces tengo que investigar mucho cómo hacerlo. Una tontería. A principios de curso me viene la jefa de estudios con su portátil que no se conecta a internet. Bueno, es una avería relativamente sencilla. Di vueltas y vueltas y vueltas y no sabía qué pasaba hasta que me dio por decir, madre Cora, es que tengo que ir a por los niños. Y resulta que era la 1:30 según el ordenador y estábamos en junio en lugar de septiembre. Fue cambiar la hora y se arregló. Pero son tonterías que te va dando la experiencia, pero con la que pierdes mucho, mucho tiempo. Pues claro, mientras que vas aprendiendo todas esas cuestiones, se te van las horas de la asignación, de la coordinación. Agus, yo me estoy planteando cómo es el día a día tuyo cuando llegas un lunes por la mañana o cuando llegas un martes o cuando te marchas un miércoles. ¿Cómo te organizas el horario, ¿no? ¿Cómo sería un poco ese día a día o cómo tú lo vives o cómo tú te organizas, ¿no? Y aprovecho también para animar a las personas que están siguiéndonos en directo si quieren escribirnos por el chat alguna pregunta para trasladártela también, ¿vale? A mí me gustaría eso, ¿no? Saber cómo organizas la semana, si es posible organizarla, de hecho. No mucho, pero bueno, los días suelen variar mucho, ¿vale? En función de los fuegos a pagar. Entonces, bueno, sí que es verdad que yo tengo mi organización de horas TIC, siempre son o antes o después del recreo, o normalmente suelen ser justo después. Entonces, mi rutina es, yo llego al colegio, tengo la costumbre de llegar muy temprano y enciendo la impresora y me aseguro de que está conectada al wifi, porque la impresora del centro tiende a ser un poco evasiva y se desconecta cada 2 por 3. Mi clase está en el segundo piso, entonces si ya nada más llegar hago eso, me ahorro algún viaje. Normalmente las primeras horas yo siempre tengo clase, entonces voy a mi aula, doy la clase normal y bueno, no será ni la primera ni la última vez que te aparece un compañero o con un ordenador en la mano o te dice que me queda un segundo y vete a mi clase y que no funciona X. Y claro, tú tienes que dejar lo que estás haciendo para ello. Es verdad que este año fui un poco más estricta con eso, creé una forma de que me comunicasen, de comunicación de las incidencias a través de Teams, a mí me llega un correo, entonces ya me entero y les dije que lo prioritario en como maestra era que mis niños recibieran la clase y que cuando estuviera con ellos, a no ser que fuera algo muy urgente o muy puntual, que todos tenemos los recursos suficientes como para dar la clase sin ordenadores. Y la verdad que este año se ha respetado bastante. También ayudan que estoy en una esquina del centro que nadie quiere subir tantas escaleras. Pero bueno, no, es un cambio muy, 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 muy agradable. Y luego, una de las cosas que sí que he aprendido con el tiempo y que me ha venido muy bien es intentar pedir que en algún momento me agrupen horas TIC. Yo tengo 6 horas TIC a la semana, pero sí que pido que al menos 2 días estén juntas, porque a la hora de desarrollar ciertas cosas me resulta mucho más sencillo tener 2 horas que no una. Pues pongo un ejemplo, hay que formatear un ordenador. Si tú tienes 45 minutos o una hora, es muy sencillo que te quedes a medias hasta el día siguiente. Entonces, los días que tengo 2 horas de TIC seguidas, como por ejemplo los jueves que lo tengo después del recreo, organizo a la semana ciertas labores que sean más largas, como esto, que requiera tiempo, ¿no? Pero bueno, el resto de tiempo, lo que surja. Hay que tener claro que no hay un día igual, pero sí que hay una lista interminable de cosas con hacer. Mover un carro, cambiar la tinta a la impresora, sin ir más lejos. De repente cambiar una contraseña de un crío que no funciona, el plan digital, el plan de comunicación del centro. Entonces, es muy difícil establecer un día a día. Incluso a mí me pasa que empiezo un proyecto y cuando me quiero dar cuenta, el proyecto en un mes le he dedicado una hora porque han surgido muchísimas otras cosas de las cuales no me han permitido a trabajar, ¿no? Entonces, bueno, es muy complicado escribir un día a día, más que hay mucho trabajo.
Agus, yo te escucho hablar de formatear ordenadores y la cabeza se me vuela, ¿no? Tú, en todas estas tareas, supongo que algunas eran fáciles y otras eran súper complejas de gestionar. No sé si nos puedes poner ejemplos de situaciones que sean fáciles o cómodas o gestionables y luego otras que son pues muy complejas y muy difíciles, porque, pues eso, por ejemplo, formatear un ordenador para un maestro puede ser un mundo, ¿no? O cualquier otra cosa de las que has dicho muchas. A ver, para mí lo más sencillo es arreglar cosas, pero es lo que os decía antes, ¿no? Al principio necesitas muchísima ayuda, mucha investigación, pero al final los problemas suelen ser siempre los mismos, que no hay un cable enchufado, que hay que encender a apagar o, bueno, pocas cosas más. Pero sí que es verdad que para mí lo más complicado ya no tiene que ver con los ordenadores, tiene que ver con gestionar los problemas de Internet del centro y de dispositivos. ¿Por qué? Porque son cosas que afectan directamente a la vida del centro, son cosas que tú eres, digamos, la cara visible del problema, pero son cosas que no dependen de ti. Por poneros un ejemplo, el año pasado hubo un problema de Internet a nivel Asturias muy grande y casi todos los centros educativos estábamos sin Internet. Lo cual puede parecer una tontería, pero cuando te llegan pantallas digitales y estás acostumbrados a trabajar con libros digitales, es un engorro bastante grande. Cuando curiosamente eso se solucionó, descubrimos que en mi centro había otra avería secundaria, entonces seguimos sin internet. Yo no puedo hacer nada ahí, yo no tengo, soy el técnico de Vodafone, de Movistar o de Orange que pueda arreglarlo, dependo del sistema del Principado. Y fue algo que nos costó mucho dar con la solución, porque era que habían hecho una instalación eléctrica al lado de una antena y perjudicaba la recepción del internet. Entonces, bueno, ¿qué problema hay ahí? Que los compañeros se frustran. ¿Y a quién piden explicaciones? A ti. Y no las tienes. O como por ejemplo con lo de los dispositivos. Yo no he vivido tanto esto de los dispositivos como coordinadora TIC, porque yo creo que en mi colegio todo el mundo es más o menos sensible a lo que hay, pero yo misma estando en un cole me desesperaba con el ordenador y yo iba a pedirle a la coordinadora TIC hasta que en un momento dado me dijo, Agus, es que lo que hay es esto. Estaría bien que los profes, o sea, los coordinadores TIC, tuviéramos un poco de manga ancha para comprar dispositivos o incluso que la consejería, antes de mandarte ordenadores, te pregunten, porque uno de los problemas que hemos tenido este año es que ha mandado muchos ordenadores a centros que no necesitan y al mío, por ejemplo, nos han mandado 7, cuando a lo mejor necesitábamos 12. Entonces, bueno, eso también, para mí, lo más complicado es gestionar eso, el no poder darles a mis compañeros lo que necesitan de verdad. ¿Hay alguna actividad que sea tu favorita? Sí, la ¿Tienes actividad formación. favorita? La La formación. formación, sí, sí. A ver, a mí me encanta abrir y destripar ordenadores, cambiar SSDs. A mí eso me gusta mucho. Lo hacía antes de ser coordinadora en mi ámbito privado, ¿no? Pero la formación, al final soy maestra, es lo que más me gusta. Y no solo a profes, que a profes, como os he comentado, está incluido, a familias que se han hecho algún curso de Office, ¿no? De enseñarles a entrar al correo, de entrar a la nube, y a los niños. Yo cada vez que tengo la oportunidad de enseñarle a los niños algo nuevo, me encanta. Y sobre todo a los profes también, enseñarles aplicaciones que a lo mejor yo ya las tengo dominadas y como algo natural en mi día a día, se las explicas a ellos y de repente dicen, jolín, es que esto es tan sencillo. Tengo una compañera que de verme hacer las listas de Teams, se creó ya las listas de materiales para el año que viene y dices que eso tengo que ponerle un tic y comprobar si está o no. Entonces, es muy satisfactorio ver que les facilitas la vida a los compañeros. Claro. ¿Y hay alguna cosa que te guste menos, incluso algo que detestes o que sea lo menos chulo de la coordinación TIC? Sí, va por el mismo camino, la actitud de otros compañeros, ¿no? A ver, como todo en este mundo, se nos olvida la empatía y se nos olvida que todos deberían de pasar por un puesto, tanto de jefatura, dirección o coordinación, para saber lo que es. Es muy fácil juzgar desde fuera o sin conocer cómo funciona, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi colegio el año pasado sí que se pusieron en duda esas coordinaciones de 6 horas en mi caso, comparadas pues, con otras como la biblioteca, como salud, que tienen 1 hora. Pero yo creo que no se ve todo el trabajo que hay detrás. No solo es arreglar un ordenador, es ver lo que falla en ese ordenador y para eso hay que investigar en casa mucho. Entonces, bueno, hay compañeros que, por suerte no son todos, no valoran el trabajo, te exigen las cosas arregladas casi al instante, incluso recibes llamadas telefónicas en momentos que o no estás en el centro o, bueno, o apuran, ¿no? Por decirlo de una forma. Y bueno,
Esa situación es la que peor llevo, ¿no? El demandar cosas que no tienen solución y que ojalá ellos pasen por lo que es una coordinación y sepan que se intenta hacer lo mejor posible, pero que no se llega a todo. Bien, ¿tú recomendarías a nuestros estudiantes, a los futuros maestros, pasar por una coordinación TIC? Sí, sí, sí. A ver, si les gustan los ordenadores, sí, obviamente. Es una... Yo llevo 3 años. De hecho, espero seguir con mi cuarto año de coordinadora porque me han dado hasta una pequeño cuarto, una clase donde organizarme y poder tenerlo todo y trabajar allí, que es una de las cosas que intentaba tener o que les demandaba el equipo directivo desde hace 3 años. Y es muy divertido. Si te gusta cacharrear, si te gusta intentar llevar a cabo proyectos que al final mejoren el centro en el que estás y demás, y sabes algo de ordenadores, es genial. Y sí que creo que yo en ningún momento en la carrera me lo hubiese planteado, porque en la carrera como que estás muy centrado en lo que es dar clase, dar clase, dar clase, pero para mí fue un reto y una novedad muy importante. Yo lo que os recomiendo, si no es la tecnología, es que paséis por un cargo, porque te hace ser muy empática y conocer que en el cole hay muchas responsabilidades y muchas exigencias por parte de todos y que a lo mejor todos tenemos que poner de nuestra parte y ser un equipo en general y ser generosos, como decía yo antes del compañero que creó el Teams. Muchas gracias, Agus. La verdad es que yo creo que has conseguido con tus palabras ayudarnos a ver un poquito más todo el trabajo que hay detrás, como tú decías, de la coordinación TIC. Y yo como profesora de organización escolar no puedo estar más de acuerdo contigo con las cosas que has estado planteando con tus respuestas. Te agradezco mucho la colaboración porque con entrevistas como la tuya el canal de Mira sin duda mejora porque es una entrevista que nos ayuda a entender mejor un rol que es en general muy desconocido para el profesorado y muy necesario, porque ahora mismo un centro es impensable sin tecnología y sin una coordinación TIC que lo lidere, ¿no? Con lo cual estoy muy feliz de haberme encontrado de nuevo contigo, de haber hecho esta entrevista, de conocer tu testimonio, de que lo puedan conocer los estudiantes que ahora están formándose y las personas que nos siguen en el canal. Y por otro lado, pues muy satisfecha de habernos vuelto a reencontrar, a hablar, a verte en este nuevo rol, ¿no? De maestra de primaria, que alguna vez has dudado incluso si hacer medicina Medicina, cuando terminaste, sí. que hoy es tu primer día de vacaciones y aquí estás con nosotros conectada para que aprendan las nuevas generaciones sobre todos estos asuntos y Mira, agradecerte mucho esto, Agus. Carmen, la despedida que tuve de uno de mis alumnos, que sigo con ellos el año que viene en cuarto, les estuve explicando lo que era la línea del tiempo y de tu historia, les conté lo de medicina, y la despedida de un niño por escrito fue, menos mal que no estudiaste medicina, porque eres la mejor maestra que he podido tener. Digo, bueno, ya me quitaste todas las dudas que podía tener. Fantástico. Es la evaluación más bonita que te puede dar Pacomelos. un alumno. Pues lo dicho, Agus, muchísimas gracias. Veo que las personas del chat no se animan a plantearnos preguntas. Si tú quieres añadir algo más, sin ningún problema. Y si no, lo dejamos aquí. Lo bueno, si es breve, dos veces bueno. Darte las gracias a ti, Carmen, por tenerme en cuenta para esto. Un placer, un verdadero placer. Pues nos vemos. Hasta otra. Chao.